Bien, bienvenidos todos a nuestra clase. Creo que todos tienen audio. Qué bueno, bienvenidos a esta clase. Estamos en la segunda lección de nuestro curso, la Biblia, la Iglesia Cristiana. Como hablamos en la clase anterior, estamos aquí estudiando el libro de Hechos. Vamos a ver la mano del Señor en iniciar la obra de la Iglesia. La semana pasada, o no la semana pasada, el lunes, en la lección pasada, hablamos del inicio, el primer capítulo del libro de Hechos. Vemos el propósito de la iglesia, que es ser testigos de Jesucristo, compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Hoy vamos a la segunda lección y el segundo capítulo, donde vamos a ver Dios todavía edificando su iglesia a través de los hechos de los apóstoles. Entonces, unas cosas que recordarles. Bueno, saludos a todos, por supuesto. Vamos a poder saludarnos bien después de la clase. Por supuesto, su participación en la clase es muy importante. Quisiera que todos participan contestando preguntas y preguntando si tienen una duda o algo que preguntar. Pero cuando no están hablando, por favor de desactivar los micrófonos. Queremos escuchar a la persona que habla claramente cuando están hablando, y eso funciona mucho mejor cuando tengamos los micrófonos desactivados. Gracias por su comprensión y recuerden que es tan importante la participación todavía. Bien, ok. Entonces, la segunda lección de nuestro curso. Hoy vamos a hablar del día de Pentecostés. Vamos a hablar de la primera parte. Vamos a tomar 2 lecciones para hablar de ese día tan importante. Entonces, hoy vamos a hablar de Hechos 2, 1 a 21. Vamos a enfocarnos en la primera parte de la historia. En la lección 3 vamos a hablar de la segunda parte. Ok. Entonces, vamos a comenzar la lección con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio de estar aquí de nuevo para estudiar tu palabra. En la lección de hoy, Señor, vamos a ver la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de la enseñanza y predicación de tu palabra. Estamos aquí también, Señor, para enseñar tu palabra, para enseñar y aprender de tu palabra. Abre nuestros corazones para que crezcamos en la fe a través de nuestro estudio y crezcamos en nuestro entendimiento de tu palabra y también en la capacidad para poder compartir ese mensaje tan poderoso de Jesucristo con nuestros prójimos. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, saludos a todos que están conectando ahora. Estamos en la lección 2. Muy buenas noches. Ya sabemos qué es la norma de la clase, que estamos aquí para compartir y queremos un ambiente en que podemos aprender de la palabra y hablar claramente. Entonces vamos a comenzar con una actividad de repaso. El día de Pentecostés originalmente fue un día de fiesta del Antiguo Testamento. Y la actividad para preparar la clase de hoy fue investigar un poco sobre esa fiesta en el Antiguo Testamento. ¿Quién quisiera compartir algo que descubrió en el Antiguo Testamento sobre la fiesta de la semana, sobre el día de Pentecostés? Bernie, por favor. Bueno, yo investigué un poco acerca de lo que significa Pentecostés. Está históricamente asociado a la fiesta de las semanas o de las mieses que celebraban los judíos. Tenía lugar unas 7 semanas después de la Pascua.
Ujú. Y los judíos celebraban, o los israelitas, le daban gracias a Dios en ese lapso de tiempo por el fruto de las cosechas. Y luego Pentecostés deriva del latín y del griego. Pentecoste significa quincuagésimo. Ellos celebraban la fiesta de las semanas o de las mieses. Luego esa misma fiesta se trasladó o hace alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua, una fiesta celebrada por los judíos, que hace alusión a la entrega de la ley a Moisés en el Sinaí 50 días después del Éxodo. Y para los cristianos, actualmente la conmemoración del descenso del Espíritu Santo, es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesús, que marca el nacimiento de la iglesia, y esto ocurre aproximadamente 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Excelente, muy bien explicado. Gracias, Bernie. Gracias. Fabiola, ¿algo que agregar? ¿Que descubrió que quisiera compartir? Bueno, algo que también quería añadir es que es una fiesta litúrgica, es decir, religiosa. Entonces allí dice que se leía el libro de Ruth. Y lo que ellos hacían, por ejemplo, dice es el inicio de Pesaj, que significa cosecha, y que ellos celebraban siete cosas que ellos cosechaban, como dice que es la primera el trigo, la cebada, las uvas, los higos, las granadas, las aceitunas, los dátiles. Entonces dice que en esa fiesta religiosa para los judíos, que también se llama fiesta de las cosechas, que también se puede llamar, que también le llaman fiesta de los primeros frutos y la fiesta de las semanas. Eso quería añadir. Excelente, Fabiola. Gracias, Bernie, y gracias, Fabiola. Respuestas muy buenas y completas. Entonces, vamos a seguir adelante en un momento. Sé que hay otras manos, pero vamos a seguir adelante con esas dos respuestas muy completas. A los otros vamos a tener otras oportunidades para participar. Creo que ya cubrimos las partes importantes. Especialmente Levítico 23, 15 a 22, es donde tenemos los detalles sobre esta fiesta del Antiguo Testamento. Es el día de Pentecostés, que significa 50, ¿verdad? O de las 7 semanas. Es la fiesta de semanas, entonces son 7 semanas después de la fiesta de Pascua, ¿verdad? En el Antiguo Testamento descansaban llevando ofrendas, y fue una de las fiestas donde todos los judíos que pudieron fueron a Jerusalén para celebrar la fiesta allí en el templo, en el Antiguo Testamento. También, como se dijo, tenía que ver con la cosecha, las primicias de la cosecha. Celebraron eso, dando gracias al Señor por la bendición de la cosecha, dándoles ofrendas. También, aún en esa fiesta de cosechas, recordaron el problema del pecado con sacrificios por los pecados del pueblo. Muy bien, gracias por las respuestas. Vamos a seguir adelante ahora con el significado en el libro de Hechos, porque en el libro de Hechos vamos a ver que fue una oportunidad, porque tantas personas que conocieron las promesas del Antiguo Testamento de un Mesías que iba a venir, estaban ahí reunidos. Eso es lo que vamos a ver en Hechos 2. Entonces, una cosa más, antes de hablar de las preguntas de considerar y consolidar, es que, como mencionamos en la última clase, al fin del curso vamos a tener un proyecto final.
Y en ese proyecto final hay una pregunta de cada una de las 8 lecciones de este curso. La pregunta para hoy que vamos a ver a través del estudio de hoy, ¿cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? ¿Cuál fue el propósito que vemos en el texto sobre el día de Pentecostés? Entonces vamos a especialmente verlo en la primera pregunta de consolidar, y vamos a mencionarlo más adelante también, pero tenemos siempre este proyecto final que nos ayuda a enfocarnos en los detalles más importantes en cada lección. Adelante, entonces, ahora vamos a considerar lo de Hechos 2, 1 a 21. Algo que notar. Yo sé que la lectura de hoy empezó con algo de Hechos 1. No vamos a hablar mucho de eso en la lección de hoy. Y hay una segunda parte del día de Pentecostés que viene después del versículo 21, que no va a ser nuestro enfoque tampoco. Vamos a enfocarnos en la segunda parte del día de Pentecostés en la lección del lunes que viene. Vamos a estar ahí en Hechos 1 o Hechos 2, versículo 1 al 21 en las preguntas y en nuestras respuestas de hoy para enfocarnos muy bien en el inicio de lo que pasaba en el día de Pentecostés. Ok. Vamos a respirar por un momento para saludar a los recién llegados. Yo sé que unos batallaban con la conexión, hay otros por la hora temprana de la clase que tal vez están regresando de sus trabajos o llegando tarde, tratando de conectarse. Qué bendición poder estar aquí con todos ustedes a través de los obstáculos. Debo decir, a pesar de los obstáculos, siempre es una bendición poder estar aquí reunidos con ustedes. Vamos a considerar ahora los detalles enfocándonos en Hechos 2, 1 a 21. La primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes que vemos en los detalles? Hechos 2, 1 a 21. Son ¿Cuáles? los discípulos. Magali, buenas noches, iba a comentar. Hola, buenas noches, buenas tardes. Maestro, sí, los personajes de esta historia, dice, son primeros, los que estaban primeritos, por decir, son los apóstoles, pero luego dice que estaban también los judíos, los varones piadosos y todas las naciones bajo el cielo, dice. Uh-huh. ¿No? Pero, muy bien. Ajá. Excelente, muy bien. Muy bien, gracias Magali. ¿Algo que agregar? Veo la mano de Wilson. Wilson, quisiera añadir unos personajes. Sí, pastor. Dice que en esta historia está hablando también de quién iba a ser la persona que iba a reemplazar a Judas. Sí. Entonces. Gracias. Entonces estaban dos personas. Gracias, Wilson, Sí. pero recordamos que eso viene antes de capítulo 2. Entonces estamos enfocándonos en la primera parte de capítulo 2, pero vemos, y es verdad, Wilson, que ya en capítulo 1 tenemos los apóstoles y habla de los 120 personas, habla también de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Entonces lo interesante es que menciona que no nos dice quiénes recibieron las lenguas de fuego sobre sus cabezas. Entonces puede ser los apóstoles, sencillamente los 12, ya con Matías, como mencionó, o puede ser el grupo más amplio de los 120. No sabemos, ¿verdad? No nos dice el texto quiénes son. Entonces, pero seguramente que los apóstoles, incluyendo Matías, están ahí con las lenguas de fuego y hablando en lenguas también. Gracias, Wilson.
Algo más que mencionar es Sí, que pastor. en versículo, Rafael tenía un comentario. Sí, allí también nombra, por ejemplo, un personaje muy importante, es el Espíritu Santo y también el profeta Joel. Sí, sí, muy bien. El Espíritu Santo habla del Espíritu Santo en versículo 4, ¿verdad? Vemos el poder del Espíritu Santo también a través de su manera de hablar. Y el profeta Joel en versículo 16. Gracias. Otras cosas que mencionar es que vemos los gentiles en versículo 10. Entonces son judíos de todas partes. También los prosélitos, que son personas que se habían convertido al judaísmo en versículo, ¿dónde está? En versículo 10 vemos a ellos. También en versículo 13 vemos los que se burlaban de los que hablaban en lenguas, ¿verdad? Simón, ¿iba a mencionar algo más? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Yo vi que también se hizo una referencia de un personaje, de un profeta llamado Joel. Muchas gracias, Simón. Entonces, Joel sí se menciona en versículo 16 y tenemos sus palabras inspiradas después. Él vivió unos 800 años antes. Joel, un profeta que Dios utilizó para profetizar sobre lo que iba a venir, ¿verdad? Gracias, Simón. Tenemos un mapa. Entonces, son las naciones mencionadas en versículo 9 y 10. Vemos de 3 continentes, de Europa, de Asia y de África. Vemos personas de muchas partes y puede ser que estaban también de otras partes. También dice que de todas las naciones. Entonces, todos están allí celebrando una fiesta muy importante en el templo. Bien, entonces vemos personas de muchas partes ahí reunidos. La segunda pregunta de considerar, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos mencionados en la historia? Limitándonos a Hechos 2, 1 a 21. ¿Cuáles son los objetos que vemos en la historia? Okay, dicen, y otra vez, cualquier persona puede participar. Ada y Claudia, Luis Pello, César, Juan Reyes. Cualquier persona puede abrir el micrófono para participar. ¿Cuáles son unos de los objetos? Otra vez, eso nos ayuda, este proceso nos ayuda a enfocarnos en todos los detalles que vemos. ¿Cuáles objetos quisieran mencionar? Fabiola, A por ver, favor. pastor. Ya. Bueno, según creo, dice que lenguas como de fuego, dice. Lenguas de Entonces, fuego. Sí, Fabiola, en versículo 3. Lenguas ajá. de fuego visibles sobre cada uno de ellos, cada uno de los creyentes. Bien, Fabiola, ¿algo más? Las cabezas de las personas. Sí, podemos pensar en las cabezas de las personas donde estaban las lenguas de fuego, ¿verdad? ¿Algo más? El Sí, pastor, sí, cielo, pastor. el viento, El la casa, ala, gracias, el cielo, el viento, la casa. el viento, o por lo menos un estruendo como de un fuerte viento. Entonces, pero El menciona el viento. estruendo del viento. Ajá. Sí, sí, A muy donde bien. estaban sentados también debe ser, ¿no? Una piedra, un banco. Sí, y habla de una casa donde se reunían, ¿verdad? Habla de esa casa. El fuego. El fuego, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ujú. Entonces, Sí, pastor. Perdón, pastor. Rafael, primero Sí, Rafael y también. después Wilson. Rafael, díganos.
Sí, nos nombra la tierra, también un vapor de humo, ¿no? Ah, sí. En lo del profeta de Joel vemos muchos objetos, ¿verdad? Sí, Vapor de uno, sangre, la luna, entre otras cosas. Sí, gracias, Rafael. Bien, muy bien. Wilson, ¿quieres comentar? Sí, en el, en el versículo 19 nos habla del poder, entonces de las cosas en el cielo, en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo, dice. Entonces, el sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá rojo, casi se bañará, casi estuviera bañada de sangre. Entonces sí, son todas estas cosas que nos están hablando, ¿no es cierto? sí, muy cierto, Wilson. Entonces, lo interesante es que el apóstol Pedro nos habla, que dice que es el cumplimiento de del profeta Joel, pero dentro de la historia no vemos no vemos vapor de humo, ¿verdad? No vemos una señal de sangre, no vemos una luna roja, ¿verdad? Pero pensamos en otras partes de la Biblia. Entonces, los que han tomado los cursos con nosotros y otras personas también saben que un principio bíblico que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces pensamos en, ¿y de qué habla el profeta Joel aquí? Y pensamos en Jesucristo, que hablaba de las señales del fin, y aquí está hablando de los días. Entonces, en los últimos días, habla de los últimos días, entonces está hablando sí del día de Pentecostés, pero todo el tiempo las señales del fin del mundo. También pensamos en el día en el libro de Éxodo, cuando salieron los israelitas de Egipto, y las grandes señales de libertad que Dios les mostró y que está dando ahora libertad a ellos en el día de Pentecostés. Entonces son los objetos. Repasándolos nos ayuda a pensar en los detalles y su significado. Cada palabra de Dios es preciosa. Entonces por eso tomamos el tiempo para pensar en todos los objetos de la historia. Las lenguas de fuego, una señal visible que ya cumplió la promesa de que hablamos en la última lección, ¿verdad? Una manifestación especial del Espíritu Santo para los creyentes, ¿verdad? Para poder ser testigos. Bien, ok, la tercera pregunta. Entonces, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Juan Reyes, por favor. Buenas noches, Juan. Buenas noches, profesor. Disculpe la demora, pero aquí estamos presentes. ¿Dónde ocurrió la historia? En una casa, estaban en Jerusalén. Bien, exactamente. Son las dos cosas, ¿verdad? En Jerusalén, en una casa. Entonces, en Jerusalén, vemos que ahí estaban juntos y menciona Jerusalén en versículo 5, ¿verdad? Habla de Jerusalén y habla de la casa donde estaban. Estoy buscando dónde está El verso 2. 2, sí, ahí está. Llenó toda la casa donde se encontraban. Bien, gracias, Juan. Entonces, ahí está, eso es donde ocurrió. Entonces, vamos a ver en la segunda parte de la historia, en la lección 3, que estamos hablando de miles de personas ahí. No sabemos exactamente cómo pudieron reunirse tanta gente, pero sencillamente vemos el milagro del Señor en ese lugar, en ese tiempo. Ok. Luis Peyo. Luis, buenas noches. ¿Tenía algo que añadir? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Referido al lugar, se dice que es en el aposento alto. Y ese lugar, a mí lo que me llama la atención viendo en mi Biblia, que está muy cerca de la casa del sumo sacerdote, quien eran los
los buscaban a ellos. Entonces, Eso me llama la atención y, o sea, considero como que ellos no tenían temor ya de la muerte, de la persecución. sí, gracias Luis. Entonces, en 1 versículo 13 habla del aposento alto, ¿verdad? En 2 versículo 2 habla de la casa. Entonces, no podemos estar absolutamente seguros de lo que pasa, de que los eventos del capítulo 2 pasaban en el mismo aposento alto, ni podemos decir que es el mismo aposento alto que usaron en la noche antes de la muerte de Jesucristo, pero es muy posible que sí, ¿verdad? Que se utilizaban el mismo lugar para reunirse. Gracias, muchas gracias Luis. Gracias, Juan. Vamos adelante a la cuarta pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Y otra vez no estamos pensando tanto en la fecha como mes y año, sino como el contexto bíblico en este lugar y lo que vemos dentro de la palabra de Dios que estudiamos hoy. Vamos a pedir que nos ayude con el cuándo, Fabiola, por favor. Ocurrió en el día de Pentecostés. Excelente, muy bien. En el día de Pentecostés, entonces nos dice claramente en versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿verdad? Es una fiesta muy bien conocida por los judíos. Gracias, Fabiola. Simón también iba a contar. Sí, además de que fue en el día de Pentecostés, también es bueno decir que fue en el siglo I de nuestra era, o diríamos al inicio del siglo I. Gracias, Simón. Eso nos ayuda a recordar que estamos hablando de eso, es algo que pasó inmediatamente después de la vida visible en este mundo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces pensamos en eso, es inmediatamente, 50 días después de su ascensión también. Exactamente, también fue. Bien, muy bien. Y Wilson también, ¿usted iba a comentar? Sí, o sea, justamente estando de que aconteció en la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. Así es. Entonces, Profesor, una preguntita de pronto relacionado con el día de la Pascua en estos momentos de la historia actual. Sí, Rafael, díganos. Sí, a ver, ¿qué fecha la siguen en la actualidad celebrando los judíos y qué fecha la celebramos nosotros en esta parte del continente americano? Sí. Entonces, la fecha usada sería la primera luna después de la primavera. Entonces, eso es como ellos pusieron la fecha de la Pascua, y entonces el día de Pentecostés sería 50 días después, porque ellos utilizaban un calendario lunar. En vez de nosotros hoy en día usamos un calendario solar, ellos utilizaban en vez del sol, utilizaban los ciclos de la luna para poner las fechas. Hasta la actualidad lo siguen celebrando en esa luna, en la primavera. Sí, exactamente. De la primavera es que hasta abril o... Después del 21 de marzo. Entonces, por eso también, muchas gracias. hasta los cristianos celebran el día de la resurrección o la Pascua de resurrección en la misma fecha. Siempre viene después del 21 de marzo. Bien. Ok, entonces tenemos ya ese es el cuándo, ¿verdad?
pensamos en el contexto. Solamente 7 semanas después de la resurrección. Entonces, no mucho después, Jesucristo ya va a establecer su iglesia por una obra especial del Espíritu Santo. Otra cosa que podemos mencionar sobre el cuándo son las 9 de la mañana o en unas traducciones, especialmente con la Reina Valera 60, habla de es la tercera hora. Ellos empezaron contando los judíos desde las 6 de la mañana, entonces sería a las 9 de la mañana, como dice Pedro cuando está hablando a los judíos que se burlaban de ellos en versículo 15. ¿Verdad? Ok, ahora vamos a analizar la historia un poco con la pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y tal vez unos que podríamos mencionar aquí, el problema que encontramos en la historia. Vamos con Juan Reyes, por favor. En el verso 12 dice, estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban qué significa esto. Otros, por el contrario, se burlaban y decían, están borrachos. Okay. Ese es el problema, la incredulidad, ¿no? Estaban desconcertados. Bueno, yo veo ese problema. Muy de acuerdo, Juan. Gracias. Entonces, pensamos en la gente de todas partes, pero con un solo problema, ¿verdad? El problema de la incredulidad. Vemos el problema con ellos, con su confusión en versículo 12 o las burlas de versículo 13, ¿verdad? Entonces, unos expresaban su incredulidad en voz alta, burlándose de los discípulos, otros atónitos o sin hablar, pero con confusión, decían unos a otros qué puede significar eso. No sabían, ¿verdad? No sabían quién había llegado. Un poco justo antes, el Señor Jesucristo. No entendieron el significado de la venida del Mesías. Entonces, la incredulidad. Muy bien, Juan. Gracias. ¿Algo más, Fabiola? También aparte de los de la incredulidad que sí había ahí, los burladores y los criticones. Uh-huh. Sí, entonces vemos ellos, entonces, ya no fue, y nos mencionó eso antes también, que ellos estaban en la misma ciudad donde 7 semanas antes Jesucristo se había sido perseguido hasta la muerte. Entonces, vemos que también se burlaban de los discípulos. Entonces, vemos los obstáculos para los discípulos. Eran muy pocos, 120 en toda la ciudad, una ciudad grande. Ellos, como dice, son galileos, no fueron personas que pudieran hablar con todos, conversar con personas de muchos lugares que hablaron diversos idiomas. Vemos el obstáculo de las burlas. Entonces, ¿cómo iban a poder llevar a cabo la gran comisión de que hablamos en la última lección, verdad? Entonces vemos, ellos tenían ese reto, cómo iban a poder ser testigos, y el problema que mencionamos antes, que fue la incredulidad de la gente en general, ¿verdad? Son los problemas. Entonces, ahora vamos a contar de nuevo los eventos de la historia para repasar la historia, para grabarla en nuestras mentes y para también repasar lo que pasó. Bernie, ¿puede iniciar, por favor? Sí, en Pentecostés todos estaban juntos y súbitamente un viento fuerte anuncia la llegada del Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Empezaron a hablar en diferentes lenguas, de manera que muchos judíos de todas las naciones se quedaron perplejos e incluso decían que estaban ebrios. Pedro y los 11 se pusieron de pie y les anunciaron lo que había dicho el profeta Joel. No sé si sigo, ahí tengo más o menos lo que dijo el profeta Joel, pero yo creo que ya lo vimos.
básicamente que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne sin distinción y profetizarán y recibirán mensajes de Dios en sueños y visiones y habrán prodigios y señales y todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Más o menos es lo que resumí del texto. Excelente resumen. Muchas gracias, Bernie. Muy bueno. Entonces vemos eso es lo que pasó, ¿verdad? Paso por paso. Entonces, esos son los eventos de la historia. Muy bien. Gracias, Bernie. ¿Alguien quisiera añadir algo a ese buen repaso? Si no, seguimos adelante. Entonces, ya tenemos los eventos que pasaron. Ya pensamos en los problemas que mencionamos, la incredulidad y los obstáculos que tenían los discípulos para poder llegar a cabo el mandato del Señor. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos, sí o no? ¿Y cómo? Vamos a pedir a Maribel o a Ángel que nos ayuda con la respuesta. Sí, yo entiendo que se resolvió el problema porque a pesar de los que se burlaron y los que se sintieron desconcertados por la incredulidad, pues se les llevó el mensaje, el Espíritu Santo obró y llevó el mensaje en las lenguas de todos los que estaban allí presentes, que eran en lenguas entendibles, que ellos conocían. Fue un milagro. Y incluso los que se estaban burlando porque decían que estaban borrachos, Pedro los corrigió y se los dejó saber, anunciándoles el cumplimiento de la profecía y la de los tiempos finales, la profecía. Gracias, Ángel, y muy bien dicho. Interesante esta parte y palabras claves que dijo Ángel, que son que hablar en lenguas entendibles, ¿verdad? Entonces, y otra pregunta, Dios trabajaba en otra manera en el día de Pentecostés, ¿sí o no? Y podemos decir que sí. Entonces, no he visto lenguas de fuego y el estruendo de un fuerte viento hoy en día. No he visto exactamente los milagros que ellos tuvieron, pero en una manera Dios no utilizó otro medio para la conversión de la gente, ¿verdad? ¿Qué hicieron los discípulos al fin de cuentas? Compartieron la palabra de Dios milagrosamente en los idiomas de las personas, pero como hoy en día nosotros también hablamos con un vecino en una lengua entendible para explicar las maravillas de Dios, como dice en versículo 11, que fue lo que comunicaron los discípulos. También hoy en día nosotros comunicamos el mensaje de las maravillas del Señor, del Señor Jesús a nuestros vecinos, a nuestros prójimos, sencillamente en una lengua que pueden entender ellos, ¿verdad? Y así Dios cambia el corazón humano y así se resuelve el problema de la incredulidad que mencionamos antes. José Luis, iba a comentar. José Luis, por favor. Profe, yo creería que las lenguas de fuego es como usando un lenguaje figurado para representar los idiomas que se hablaron ese día. Gracias, José Luis. Entonces, sí, bueno, es la misma palabra, ¿verdad? Lengua de fuego, ¿verdad? Aún en el griego sería igual la palabra. Entonces, vemos que ellos tenían lenguas de fuego sobre sus cabezas y hablaban en otras lenguas, otros idiomas. Entonces, podemos decir que sí, pero la Biblia no dice eso en sí, ¿verdad? No dice que representamos las lenguas de fuego, las lenguas que hablaban, entonces no quisiéramos decir más que la Biblia dice, pero vemos que la señal visible fue la lengua de fuego, la señal audible fue
las lenguas que hablaban, ¿verdad? Bien, gracias José Luis. Bernie también iba a comentar. O tal vez no, Bernie. Bueno, vi el No, micrófono gracias, abierto. gracias. Ok, No, está gracias. bien. Entonces, lo interesante de la historia, y vamos a hablar más de la conversión de las personas en la segunda parte de la historia. Entonces, aquí en sí, hasta el versículo 21, no vamos a ver la resolución del problema hasta la segunda parte. Y vamos a hablar más de eso en la lección que viene. Pero vemos Dios obrando en una manera especial. Y también una manera en una manera normal, la lengua entendible, ¿verdad? Para la gente, para resolver el problema. Bien, entonces ahora, ya que hemos considerado los detalles, los eventos, las personas, el cuándo, el dónde, los objetos, todo eso, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con nosotros. Entonces, hoy, unos 2000 años después, ¿qué tiene que ver con nosotros? Entonces, ahora vamos a consolidar los detalles para pensar en las aplicaciones para nosotros hoy en día. Y vamos a comenzar con un resumen. En pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Mi compañero, profe Natán, siempre dice en 10 palabras o menos. ¿Quién puede decirnos de qué se trata la historia? ¿Wilson es la manito de antes o quisiera resumir la historia? Sí, pastor. Bueno, o sea, esta historia habla de que Jesús cumple la promesa, ¿no? Que fue la venida del Espíritu Santo. Yo tenía una pequeña inquietud, además de lo que mis hermanos hablaron acerca de la falta de fe. Yo pienso que también había falta de conocimiento. Bueno, de hecho, la Biblia me parece que es en el libro de Isaías, que dice que mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Entonces yo pienso que cuando las personas no conocemos de Jesús, pues estamos, como se dice, no vamos a alcanzar pues el reino de Dios, ¿no es cierto? De hecho, en el último versículo 21 dice, pero yo salvaré a todos que reconozcan como su Dios. Entonces, si nosotros reconocemos, es porque tenemos el conocimiento de la palabra del Señor. Eso es lo que le puedo decir, mi pastor. Gracias, Wilson. Sí, estoy de acuerdo que y van juntos muchas veces, ¿verdad? La falta de conocimiento y la falta de fe van juntos, ¿verdad? A mí me gusta también lo que dijo sobre el resumen de la historia, el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Y de hecho, estamos en estudiar otra vez para la lección de hoy. Pensé que, de hecho, hay dos promesas en capítulo 1 que estudiamos en la última lección, ¿verdad? La promesa, dice Jesucristo que iba a venir el Espíritu Santo, ¿verdad? Que serán bautizados en una manera especial, iban a recibir un don especial del Espíritu Santo, es una promesa. Y también muchas veces pensamos en el mandato del Señor para ser testigos. Es más promesa, ¿verdad? Él dice, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es otra promesa que ustedes serán mis testigos. Entonces vemos el cumplimiento de las dos promesas, ¿verdad? Que ellos iban a recibir el Espíritu Santo y también iban a ser sus testigos. Y vemos que las dos cosas van juntos, ¿verdad? Van juntas las dos cosas, que ellos reciban el Espíritu Santo y son testigos al mismo tiempo. Bien, y eso es lo importante de hoy. Entonces, muchas veces hay los que se enfocan mucho cuando piensan en esta historia
qué es el propósito del día de Pentecostés. Y hay muchas personas que piensan mucho en el don de lenguas. Y sí es cierto que en ese día de Pentecostés recibieron los discípulos el don de poder hablar en otros idiomas. Pero eso no fue el propósito, fue el medio que Dios utilizó para poder compartir el mensaje. Por lo que nos dijo Wilson, para resolver el problema de la falta de conocimiento, de la falta de fe de las personas, ¿verdad? Entonces, el propósito, entonces el fin, la finalidad, la meta no fue hablar en lenguas. Dios utilizó eso para poder llevar a cabo su plan de compartir el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en el propósito del día, el propósito es el compartir el mensaje de Jesucristo. Dios utilizó una manifestación especial del Espíritu Santo para poder llevar a cabo ese plan. Bien, entonces con eso en mente, con el propósito del día en mente, con los detalles de la historia, ahora vamos a reflexionar un poco sobre el significado para nosotros. La segunda pregunta de consolidar es una pregunta difícil, pero muy importante. Pensamos en la pregunta, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y veo la mano ahí, bueno, de Walter, pero no es Walter, es Luz Estrella, ¿verdad? Luz Estrella, buenas noches. Iba a comentar sobre la pregunta. Dios lo bendiga, pastor. Sí, quiero de pronto aportar lo que entendí, pues es mi primer curso, pero pues quiero compartir. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? O sea, personalmente pienso que el pecado que Dios me está mostrando cuando yo leo esta palabra es que me ha dado la capacidad y la gracia de predicar el evangelio y muchas veces no lo hago. Entonces es un pecado que confieso delante de Dios. También la falta de oración. Vemos que ellos estaban reunidos orando, esperando la promesa del Espíritu Santo y muchas veces nos falta oración. No anhelamos la presencia de Dios. Bueno, pienso que ese es otro pecado. También otro pecado que puedo ver allí también que sucede mucho en este momento en las iglesias es la falta de unidad en la iglesia. Vemos que ellos estaban allí congregados, estaban unidos, estaban todos unánimes y vemos que en este momento hay mucha desunión en las iglesias y esto impide un mover del Espíritu Santo. Entonces es un pecado que yo lo veo, o sea, yo lo veo así. Y también otro pecado que puedo ver es la falta de fe en nosotros, la falta de fe en las promesas que Dios nos ha dado. La palabra del Señor nos ha dado muchas promesas. Allí prometió el Espíritu Santo y ellos creyeron. Dios nos da muchas promesas, pero nosotros no le creemos y no tenemos la fe suficiente para creer que Dios nos va a dar todo lo que nos ha prometido. Bueno, eso es lo que yo entendí. Gracias, Luz Estrella. Muchas gracias, bien dicho. Tantas cosas, ¿verdad? Pensamos en nuestras propias vidas y eso esta pregunta nos hace perder la esperanza de poder salvar a nosotros mismos, ¿verdad? Porque vemos el pecado en nuestras vidas y eso nos ayuda a Dios para poder confiar solamente en Él, porque vemos que hay pecado en nuestras vidas y pensamos en las cosas que nos mencionó Luz Estrella. Vemos la valentía de los discípulos para compartir el mensaje y pensamos en nuestras propias vidas que vemos tal vez una falta de la valentía. Pensamos en ellos estando ahí unánimes y pensamos en las ocasiones en que hemos ofendido a otras personas por nuestras
palabras o con nuestras actitudes. Pensamos en la falta de fe de los participantes en el día de Pentecostés y pensamos en nuestras fallas, en nuestras dudas, en vez de confiar cuando hemos desconfiado en las promesas del Señor. Y nos hace reflexionar la palabra de Dios en nuestras propias vidas como un espejo que nos muestra que, ay Señor, soy pecador que necesito un Salvador. Gracias, Luz Estrella, por compartir. Carpio también tenía un comentario, por favor. Sí, ahí yo veo un comentario que lo veo en muchas iglesias, que veo ahí y aprendí que el don de lenguas es realmente usted poder comunicarse en otro idioma con otra persona diferente a su idioma original. Entonces ahora vemos en la práctica que el don de lenguas se ha tergiversado mucho y hay muchas iglesias que no hablan un don de lengua, que sino un idioma que se inventan con 2 o 3 palabras, y esas personas están pecando porque no están teniendo una verdadera revelación del Espíritu Santo del don de lenguas. Carpio, gracias. Entonces, pensamos en eso, ¿verdad? Puede ser, y puede ser la tentación de inventar, ¿verdad? O pensar en un balbuceo como si fuera un don del Espíritu Santo. Cuando vemos otra cosa aquí en la palabra, ¿verdad? Que fue una comunicación verdadera de las cosas de Dios. Entonces, si hemos caído en ese pecado, también lo confesamos al Señor. Y otra vez pensamos en la historia, ¿verdad? Que vemos una comunicación verdadera de la palabra de Dios y lo que lo hacemos es confesamos nuestros pecados ante Él, sabiendo que hemos caído en los pecados que mencionamos. Bueno, vamos a escuchar de una persona más antes de hablar de las buenas noticias que resuelve el problema del pecado. Karen, por favor. Pastor, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿el don de lengua era solamente para aquel grupo de personas o ustedes en su iglesia también reciben el don de lengua? ¿Ustedes reciben el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hablan en lenguas o no? Excelente la pregunta, Karen. Lo que vamos a hacer es, de hecho, en esta lección tenemos una parte especial para hablar de esta pregunta, porque es una pregunta muy importante. Lo que vamos a hacer es que vamos a apartar tiempo antes del fin de la lección para hablar de esa pregunta exactamente y para hablar y para leer un poco de 1 de Corintios para contestarla. ¿Está bien, Karen? Sí, señor, porque yo también, no me acuerdo en qué pasaje que dice que vendían las lenguas sobre toda carne. Entonces, y en el texto, y habla de eso, habla de que dice derramaré de mi espíritu, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, ¿verdad? Entonces, no en el texto, en versículo 17, dice derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, sobre toda la carne. Y no está hablando de la obra del Espíritu Santo, pero muy buen punto, Karen. Vamos a hablar de la pregunta más adelante. Pero eso también, ese versículo 17 nos lleva a la pregunta después, porque vemos nuestros pecados, ¿verdad? Pensando en el texto, pensando en nuestras fallas en comparación con las actitudes de los apóstoles o los creyentes de ese entonces, en comparación con lo que Dios exige de nosotros. Pero también sabemos otra cosa, que el Señor resolvió nuestro problema con su amor, ¿verdad? ¿Dónde veo el amor de Dios para mí aquí en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios para mí en la historia? Y creo que podríamos empezar en el versículo que mencionó Karen, ¿verdad? En versículo 17, en el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene a nosotros hoy en día
cómo vino a ellos hoy mismo, ahora mismo. Entonces, cómo anunciaban ellos las maravillas de Dios, como dice en versículo 11, en nuestra propia lengua. Hoy estamos hablando aquí en algo que podemos entender sobre las maravillas del Señor, que Él nos salvó, que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Los pecados que apenas mencionamos son perdonados y lo escuchamos claramente en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo obra en nosotros también hoy en día para que creamos y tengamos vida en Cristo. Bien, gracias. Ahora veo muchas manos. Vamos a comenzar con Bernie. Bernie, por favor. La venida del Espíritu Santo, ya Jesucristo había hablado de esto, nada más está en San Juan 16 y 8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Jesucristo ya había hablado del Espíritu Santo, el momento en que viniera y cuál era el objetivo principal, guiarnos y enseñarnos toda la verdad y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Excelente, excelente, Bernie. Y qué consuelo es saber que las promesas de Dios son ciertas, ¿verdad? Amén. Que Cristo cumple siempre, Él cumple sus promesas. Entonces podemos saber que Él nos promete, Él envía su Espíritu Santo para convencernos del pecado, pero también para recordarnos que tenemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él envía su Espíritu Santo para mostrarnos que somos salvados en Cristo, para recordarnos de las promesas, para que tengamos confianza en Él de paz y vida eterna en Cristo. Muy bien, gracias Bernie. Que Dios cumple sus promesas. Vemos el amor de Dios en la venida del Espíritu Santo entonces y en nuestras vidas también. Gracias Bernie. Ahora Fabiola, por favor. Bueno, como dice la pregunta, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Entonces yo veo el amor de Dios en esta, justamente en Hechos 2, desde el 17 hasta el 22, que dice que en los postreros días dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Está hablando de hoy y del futuro también. Que la promesa de Dios nos va a nosotros también. Ha derramado su espíritu sobre toda carne. Y comienza ahí a decir, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y lo que también me impacta de esto, que yo veo el amor de Dios que dice, y todo aquel, porque ya aquí está hablando en el versículo 20, de lo que dice también en Apocalipsis. Más o menos la venida de nuestro Señor Jesucristo en la segunda llegada que estamos esperando. Entonces ya nos habla del día casi final y dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y ahí está el amor del Señor, la promesa del Señor, y dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Muy bien. Exacto. Y es nuestra esperanza, ¿verdad? Veo Jesucristo habla de las temerosas señales del fin. Y dónde está nuestra esperanza y también en el día de la venida del Señor. Tenemos una confianza segura porque sabemos que la promesa es segura que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Los que están en Cristo no tienen nada que temer porque tenemos una fe en Cristo. Gracias, Fabiola. Eso es donde vemos el amor de Dios, que nos dio su propio Hijo para nuestra salvación. Gracias, Fabiola. Veo la manito también de Luz Estrella. Pastor, yo veo el amor de Dios en esta parte, en la oportunidad que Dios le dio a todas aquellas vidas que vinieron de lugares lejanos de conocerlo a través de la predicación de Pedro. Entonces,
Ese es el amor grande que Dios nos tiene. Él permitió que todas aquellas vidas viajaran, llegaran de lugares lejanos para que lo conocieran. Bien, gracias Luz Estrella. Y otra vez vemos que el Señor en su amor manejó las vidas de todas estas personas para estar en Jerusalén, para escuchar el mensaje de Jesucristo. Y también Dios ha dispuesto todo para nuestro bien también hoy en día, para que estemos aquí otra vez para escuchar las buenas nuevas, ¿verdad? Y de qué tan grande es el amor de Dios. Muy bien. Una persona más, porque ya tenemos unas preguntas más de qué hablar. Voy a pedir a José Luis. José Luis, ¿un comentario más? Pastor, yo quisiera pues aportar algo sobre el amor de Dios, de la intervención del Espíritu Santo, que Él actúa como Él quiere en cualquier lugar y en cualquier manera. Y que nosotros debemos ser como respetuosos de cada confesión de fe, porque hay un caso muy curioso que sucedió aquí en Colombia, que había un templo abierto, un día de culto, y había una viejita más extraña que nadie entendía, pero venía una visita de unos extranjeros, y de esos extranjeros había un egipcio. Entonces este hombre se paró al frente del templo y comenzó a escuchar y a interpretar las lenguas que la viejita hablaba a los que venían con ellos, y él pensaba que era una persona de su país, porque hablaba correctamente el idioma. Entonces, es algo muy curioso que uno muchas veces, que un estudio, piensa que puede como hablar o desestimar lo que puede hacer el Espíritu Santo con diferentes personas. Ok, gracias José Luis. Entonces, vamos a hablar más de esta pregunta, de cómo obra el Espíritu Santo hoy en día, igual que entonces en una manera diferente, y cómo sabemos si algo es del Espíritu Santo, sí o no. Gracias José Luis por el comentario. Eso nos lleva a la cuarta pregunta. Entonces, ya hemos visto el amor de Dios para nosotros, en que el mensaje de Dios ha llegado a nosotros, que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones para que invoquemos el nombre del Señor, como nos dijo Luz Estrella. Ahora vamos a la cuarta pregunta sobre eso es lo que hemos recibido de Dios. Ahora que hemos recibido por gratitud por lo que hemos recibido, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Como dice eso es como ya como vivimos nosotros. Luis Bello, por favor, Luis. Sí, lo que estaba meditando en todo lo que decían, y en principio también, profesor, dice que primero creyeron a la promesa de la venida del Mesías, ellos, ¿no? Y luego creyeron a la venida del Espíritu Santo. Y eso los mantuvo en unidad, estando todos juntos en un mismo lugar. Y lo que me enseña a pedirle a Dios es poder tener esa gratitud que tuvieron ellos de mostrar mi gratitud pudiendo predicar y enseñar la palabra de Dios. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué va exactamente? ¿Qué vamos a querer hacer? Vamos a querer predicar, compartir la palabra de Dios, porque hay tantas personas que no saben, ¿verdad? Que no conocen de su amor. Eso es lo que vamos a querer hacer. Gracias, Luis. Una persona más, Fabiola, por favor. Bueno, lo que a mí me enseña Dios a pedir es perdón, sensatez, humildad, discernimiento. ¿Y qué tengo que hacer por gratitud a Él? Predicar el Evangelio, porque dice en la palabra que por gracia recibí, por gracia debo entregar sin esperar nada a cambio.
Ujú. No Gracias. predicar las buenas nuevas de la salvación de Dios que es en Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias, Fabiola. Muy bien dicho. Entonces, vamos a querer compartir. Es urgente compartir, ¿verdad? Porque, como dice en versículo 21, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, sabemos que lo opuesto también es verdadero, ¿verdad? Que el que no invoque el nombre del Señor no será salvo. Entonces, queremos llevar el mensaje a ellos también para que crean y sean salvos. Muy bien. Entonces, ya pasamos nuestra hora. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a terminar sencillamente explicando lo que nos queda de la lección y como antes, cualquier cosa de esta parte o de la parte anterior, si hay cosas de que quisieran hablar más, me voy a quedar aquí por un tiempo para poder hablar de los temas, o saludarnos sencillamente, o también contestar preguntas o hablar de dudas o hablar de los temas de hoy a base de las escrituras. La última pregunta de consolidar nos hace pensar en compartir. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Pensamos en el día de Pentecostés, podemos usarla cuando estamos hablando con personas de otras culturas. Podemos decir que vemos en esta historia que la palabra de Dios es para todos, personas de todas partes, de 3 continentes en un capítulo recibieron el mensaje de Jesucristo. Podemos también hablar de eso entre los que ya son creyentes sobre la urgencia de compartir el mensaje, sobre el que vamos a querer compartir, hablar acerca de las maravillas de Dios, como dice en versículo 11, con todas las personas. Versículo 21 nos recuerda que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces vamos a querer tal vez usar esta historia para enfocar nuestro mensaje en la salvación, el mensaje que por medio de la fe se van a ser salvos. Entonces vamos a querer enfocarnos en el mensaje de Jesucristo que salva. Y en la lección que viene vamos a hablar un poco más del contenido del mensaje de Pedro a las personas. Entonces eso es el mensaje de hoy. Lo de Hechos 2, 1 a 21. Tenemos el cumplimiento de la promesa de Jesucristo que les iba a enviar el Espíritu Santo y iban a ser testigos, ¿verdad? Vemos que el plan de Dios fue compartir el mensaje de Dios con personas de todas partes a través de la enseñanza de los apóstoles. Entonces, eso fue el propósito del día de Pentecostés. Ahora vamos a hablar un poco de un tema muy importante. Y esa parte les voy a compartir y si quisieran hablar después de la despedida o personalmente a mí con mensajes por WhatsApp o hablando, lo podemos hacer. Pero sencillamente les voy a compartir y les voy a animar si tienen preguntas sobre los dones del Espíritu Santo y la cuestión de lenguas, que lean 1 Corintios 12. No vamos a leer todos los versículos en la clase, pero es un capítulo entero que habla de los dones del Espíritu. Y algo interesante que vemos cuando leemos 1 Corintios 12. En los primeros 3 versículos está hablando el apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo aquí en la palabra inspirada. Está hablando a los hermanos en la fe, a todos, ¿verdad? Sobre los dones espirituales. Y dice que antes, en versículo 2, antes eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Pero ahora, dice, nadie que habla por el Espíritu de Dios puede maldecir a Dios. Y nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, cualquier persona que invoque el nombre del Señor, recordamos la palabra de Hechos 2:21 de hoy, tiene ya el Espíritu Santo. Hay un don universal que
todos los creyentes han recibido del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la fe, es poder invocar el nombre del Señor. No es posible llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces sabemos que eso es el don. Perdón, un momento. Disculpen, tengo un poco de tos ahora, pero entonces hay un don que el Espíritu Santo da a todos sus creyentes, que es el don de la fe, porque no es posible llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Empieza así el capítulo, pero después habla de una variedad de dones. Hay diversidad de dones. Un solo espíritu, pero diversidad. Y en los versículos después habla de que todos han recibido otros dones, ¿verdad? Entonces, y dice que el Espíritu Santo da a cada uno, ¿verdad? A uno que recibe la sabiduría para poder compartir la palabra de una manera sabia, otros la palabra de ciencia. Entonces, y habla de sanidades, habla de milagros, profecía, y habla entre ellos un don de lenguas. ¿Ok? Entonces, no hay y siempre hablamos de la diferencia entre una promesa de Dios y cuando la Biblia describe lo que pasaba. Entonces, la parte más clara que tenemos sobre ese don de lenguas es lo que estudiamos hoy. Hay otros lugares donde menciona en la palabra de Dios sobre las lenguas, pero en Hechos 2 es donde habla de lo que pasó. Y vemos que fue una promesa especial de Dios sobre las lenguas. Entonces, eso es lo que decimos, ¿verdad? Que la obra principal es que creamos en Jesucristo, el mismo Señor, mismo Espíritu, da dones diversos. Y después 8 a 11 tiene una lista de los dones. Entonces, sobre las lenguas hay unos puntos que quisiéramos decir. Es que en Hechos 2, que es el lugar más claro donde habla que ellos tenían la habilidad de hablar en idiomas extranjeros, ¿verdad? Es lo que pasaba en Hechos 2. Y es claro cuando habla Pedro, responde a la burla que los discípulos están hablando en idiomas extranjeros porque están borrachos, que él está hablando, él dice que no, porque lo que decían fueron palabras claras y también es el cumplimiento de lo de Joel 2. En 1 de Corintios 13, habla sobre el don más importante, que es el don de amor. Y entre las palabras de 1 de Corintios, en versículo 8, dice que las lenguas dejarán de hablarse. Entonces, pero no nos dice cuándo, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, hay algunos que practican las lenguas, y no hace mucho tiempo yo fui a un servicio en una iglesia cristiana donde el predicador hablaba mucho en lenguas. Pero el problema que yo tenía con su mensaje no fue la parte de las lenguas que no fueran entendibles. Fue la otra parte que tenía. Y yo tenía el problema que su mensaje no fue bíblico. Su mensaje fue, de hecho, él no hablaba nada de Cristo. Él tomaba una lectura bíblica completamente fuera del contexto. Y fue un mensaje de salvación por obras como si fuera sin Cristo. Entonces, y
después yo sabía que las lenguas de que él hablaba que yo no entendí no fueron del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios no contradice a sí mismo, ¿verdad? Entonces, lo que hablaba él en la lengua entendible fue algo antibíblico, fue una enseñanza falsa. Entonces, ¿cómo sabemos si algo viene de Dios? Comparamos lo que entendemos con lo que dice la palabra de Dios. Dios no va a apoyar un mensaje que va en contra de lo que dice en su palabra. Entonces, la Biblia dice que hablaron los discípulos en lenguas. No promete que a nosotros que vamos a poder hablar en lenguas, ni dice que no vamos a poder hablar en lenguas, ¿verdad? Pero vamos a querer tener siempre una doctrina que concuerda con las Escrituras. Y lo importante, y qué vamos a querer hacer en el mismo libro de 1 de Corintios, Pablo habla de su mensaje a los corintios. Y cuando nosotros enseñamos, vamos a querer empezar con el mismo mensaje, ¿verdad? No enfocándonos en otras cosas, pero el apóstol Pablo dice, más bien, al estar entre ustedes, estoy en 1 de Corintios 2:2, él dice, más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Entonces vamos a querer enfocarnos en ese mensaje que es claro y que es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, como dice en Romanos 1:16. Yo sé que puede ser entre ustedes unas personas que, como nos dijeron antes, que hablan mucho de las lenguas en sus iglesias. Si alguien quisiera hablar más del tema, sería algo muy bueno de qué hablar. Pero ahora vamos hacia el fin de esta lección. Vamos a tener tiempo después para hablar. Hablamos ya del proyecto final. ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés? Ya hablamos que el propósito fue la enseñanza de Jesucristo, que para que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso va a ser la pregunta del proyecto final de esta lección. La próxima vez que vamos a estar sería el lunes de la semana que viene. Como siempre, les voy a poner la tarea también en nuestro grupo de WhatsApp. Van a querer ver el siguiente video de la lección 3. La lectura es corta, viene de la segunda parte de Hechos 2 y también les voy a poner una pregunta para poder contestar en la clase. ¿Preguntas o dudas sobre la tarea? Parece que no. Entonces, ahora vamos a terminar la clase de hoy con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la obra del Espíritu Santo. Es Él que obra en nuestros corazones y sin Él no podemos creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador ni tener la vida eterna. Te damos gracias y gloria por haber obrado en nuestros corazones por medio de tu Espíritu para que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador por medio de la fe y para que tengamos fe en Él, confianza, paz y vida eterna. A través de la lección de hoy del estudio de tu palabra, Señor, también nos enviaste tu Espíritu Santo para fortalecer nuestra fe. Utilízanos como tus herramientas, como tus testigos en este mundo para poder compartir tu mensaje, el mensaje que salva con nuestros prójimos, para que el Espíritu Santo también obre en sus corazones para la salvación de muchas almas. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Buenas Amén. noches. Muchas gracias. Amén. 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 Buenas noches. Amén. Buenas noches. Amén.
Y quisieran abrir las Gracias. cámaras, Amén. los videos Amén. Buenas para, noches, Dios para bendiga. despedirnos. Buenas noches. Gracias, pastor. Hasta el día lunes, pastor, Salud, hermanos, que el hermano. Señor nos siga bendiciendo. Gracias. Hasta el lunes. Amén. Dios los bendiga. Amén. Ya Dios los lo- bendiga y hermanos, feliz día de a acción de todos. Muchas gracias a todos. gracias. Muchas gracias. El Señor nos bendiga a todos. En grande día. Pastor, una preguntita yo tengo, ¿lo puedo hacer cuando se despide? Sí, en un momento, Ada. Sí, Ya. claro. Ya, pastor. Buenas noches. Cualquier persona que quisiera quedarse puede. Buenas noches, Dios lo bendiga. Buenas noches, Diana. Buenas noches. ¿Quién nos sale antes? A Edna. Edna, buenas noches. Alex, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pastor, gracias. Buenas noches a todos ustedes. Claudia, no les hablé antes. Claudia, buenas noches. Buenas noches, pastor, y muchas gracias por la lección. Quería hacerle una pregunta. Sí, vamos sobre... con Ada y después Claudia. Ya. Mi pregunta era, pastor, o sea, eso de las lenguas no eran para que entiendan los visitantes que venían de otros países. No Es- eran como decir idiomas, hablaban otros idiomas, no, no era así. Es lo que dijiste, Ada, que fueran para poder hablar, como dice, bueno, regresando a la palabra de Dios siempre, en Hechos 2, especialmente pensando en versículo 11. Todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Entonces, fue eso, el don de las lenguas fue para que ellos pudieran escuchar de las maravillas de Dios en sus propias lenguas. O sea, en sus idiomas, pastor. Exactamente, Oh, exactamente. ya, eso era mi duda, pastor. O sea, Sí. si eran, ya. Eso era mi duda. Gracias, pastor. Que tenga un bonito Thanksgiving o acción de gracia. Que lo pase bonito. Muchas gracias, Ada. Muchísimas gracias. Y gracias por decirlo de una manera más clara que yo lo dije. Sí, sencillamente fue eso. Hablar de las maravillas de Dios en los idiomas de las personas congregadas. Gracias, pastor. Eso era mi duda o no lo entendí bien o estuve distraída, seguro. No, excelente, Gracias. Ada. Gracias por la Gracias. clarificación. Gracias, pastor. Hasta el lunes. Hasta el Feliz lunes. día de acción de gracia. Muchas gracias, Ada. Y creo Hasta el que lunes. fue Claudia también. Bendiciones. Claudia también iba a decir algo. Sí, era precisamente sobre lo mismo, pastor. Bueno, yo a veces escuchando a algunos pastores evangélicos que hablaban en lenguas y nunca se les entendía nada. Algunos lo interpretaban en que era un idioma del Espíritu Santo, o sea, para comunicarse con Dios a través de lenguas o alguna lengua que no se entiende, pero leyendo un poco la palabra y comprendiendo, quiere decir que son distintas lenguas, o sea, de otros países, para que otras personas puedan entender la palabra. Bueno, en este ejemplo de Hechos 2, sí, es seguro que son idiomas entendibles, ¿verdad? Eso es lo que vemos muy obvio aquí en el caso de Hechos 2. Cuando leemos de 1 de Corintios 14, ahí habla un poco de otro tipo de idioma, pero siempre enfatiza el punto que sea algo entendible, que algo para la edificación de otras personas. Sí, porque incluso ahí dice que hay otro que interpreta. Quiere Así decir es. que cuando un pastor habla en lengua en una iglesia, tiene que haber alguien que lo interprete. Sí, así es, Claudia. Así es. Sí, exactamente. Y usamos las escrituras. Y ahora en estos casos de hablar en un idioma y tener otro que interprete, otra vez, no hay promesa que vamos a siempre ver la misma cosa en las iglesias de hoy en día, ¿verdad?
Entonces recordamos que es una promesa de Dios y lo que pasaba. Y otro punto muy importante es que nosotros tenemos una ventaja que ellos no tenían. Entonces ellos tenían en ese entonces el Antiguo Testamento, pero no tenían las escrituras ya del Nuevo Testamento todo en su tiempo, ¿verdad? Entonces Pablo iba de un lugar a otro con el Antiguo Testamento, pero el testimonio que ya había venido el Mesías, el Cristo, fue su testimonio. Entonces es poroso ese mensaje, pero Dios utilizó en muchos casos señales e incluso evidentemente lenguas para probar que fue mensaje de Dios. Nosotros hoy en día tenemos algo que ellos no tenían. Si queremos decir que algo es de Dios, tenemos ya la Biblia entera. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para poder decir, esto es de Dios. Y Dios no nos promete dar señales y lenguas que Él les dio a ellos. Y puede ser porque nosotros tenemos algo que ellos no tenían, que nosotros tenemos ya las escrituras completas. Podemos probar el mensaje diciendo que así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así dice el Nuevo Testamento sobre Cristo, que ellos no tenían en ese tiempo. ¿Está bien, Claudia? Sí, queda aclarada mi duda. Muchas gracias, pastor, y bendiciones. Gracias, Claudia, por quedarse. Siempre es un placer. Denme un momento. Voy a escribir a alguien que me da un poco más tiempo. Ok. ¿Quién más? Carpio, veo su mano ahí. Carpio, ¿iba a comentar? Sí, pastor, yo tengo una pregunta, pero es ya de otro tema con respecto al versículo de Hechos 1:18 y sobre la muerte de Judas, que está en Hechos 1:18. Adelante, Carpio. ¿Cuál es la inquietud? Cuando la comparo con Mateo 27:5, veo que hay una divergencia en cuanto a cómo murió. En una me dice una cosa y en otra me dice otra. Entonces, vemos, entonces, lo que pasa es que aquí en 1:18, habla de se cayó de cabeza, su cuerpo se reventó por la mitad. Entonces, no, lo que sabemos que es obvio es que fue bueno, es un desastre lo que pasó con Judas, ¿verdad? En Mateo 27, dice que él se ahorcó, ¿verdad? Y no he tenido este horror de ver muchas escenas así de alguien que se muere así por suicidarse, pero lo que sabemos es que él él se ahorcó y entonces en Hechos 2, eso es lo que pasó en el momento. ¿Qué pasó después? En Hechos 1:18 dice que con el salario de su iniquidad adquirió un campo, o sea que compró, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces lo que entendemos es que son dos partes de la misma historia, ¿verdad? Cómo se murió original él al inicio, y eso es una historia, sí, temorosa, ¿verdad? Se ahorcó él y después el cuerpo se cayó.
¿verdad? Entonces, con la confianza que la palabra de Dios no se contradice, son Sí, dos sí, sí. partes, son más detalles de la misma historia. Se Sí. ahorcó él, Sí, ¿verdad? Y después nos dice Hechos que fue lo que pasó después, ¿verdad? sí, Se cayó de cabeza del cuerpo después y su sí. cuerpo se reventó por la mitad. Entonces Ok. es algo bien sucio, Ay, pero, sí, terrible. pero vemos el fin de los resultados horribles del pecado, ¿verdad, Ned? Los Amén. detalles que vemos. Entonces son dos partes de la misma historia. Con la confianza que la palabra de Dios no contradice a sí mismo, eso es lo que entendemos, que son dos partes de la misma. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la pregunta, Carpio. Muy bien. Ok. ¿Algo más de los demás? ¿Algo de qué hablar? O sencillamente, si quisieran saludar a los compañeros, ¿está bien también? Maribel o Ángel. Sí, buenas noches, pastor. Yo tengo una duda, pero no es de la clase de hoy, es de Hechos también. Hechos 1, el 26, dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esa parte que dice, echaron suertes, a ver si me la puede explicar un poquito. Ok, entonces, y vemos que fue un proceso de dos partes, elegir al otro apóstol, ¿verdad? Entonces, en versículo 24, bueno, el versículo 25, dice, ellos tenían sus, no, mejor dicho, en versículo 21 y 22, hablan de los requisitos, ¿verdad? Los requisitos ellos querían alguien que estuvo entre ellos desde el principio, desde que fue bautizado el Señor hasta que subió al cielo, y uno que fue también testigo de la resurrección, que había visto al Señor. Después vieron que hay dos personas que tienen los requisitos: Barsabás y Matías. Oraron y tomaron la decisión de echar suertes. Entonces sería como dejarlo bueno, no porque tenían dos candidatos con todos los requisitos, decidieron dejarlo así en las manos del Señor. Entonces vemos una combinación de usar su sabiduría cristiana y como echar, y cuando ellos echaron suertes, se dice, y no estamos exactamente seguros el proceso que utilizaron, se dice que utilizaron palos, y entonces echaron palitos y pusieron las dos personas y dejaron que el algo con el palito que fue más grande, que fue más cerca de la persona, algo así. Pero fue como, entonces sería como, bueno, ustedes saben, como diríamos en inglés, flip a coin. Entonces, tiraron una moneda, pero lo pusieron en manos de Dios antes de hacerlo. Exactamente. Entonces, pensaron en los requisitos, eligieron dos personas, oraron y con dos personas ya, con todos los requisitos, dejaron los resultados en la mano de Dios por echar suertes. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. Buenas noches. Happy Thanksgiving mañana. Gracias, igualmente. Feliz Día de Acción de Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos a la familia. Gracias, gracias. Dios les bendiga. Gracias. Magali, veo que tiene el micrófono activado. ¿Tenía algo de qué quisiera hablar? Pastor, en sí, la clase estuvo muy interesante y el tema de las lenguas siempre es un tema que da mucho que hablar, porque inclusive nosotros estábamos en la iglesia pues hoy en este domingo y ahorita con lo que hemos hablado de las lenguas pues uno se pone a pensar pero
hay muchas veces que, por ejemplo, uno está orando realmente y el Espíritu de Dios uno lo siente y salen cosas que a veces uno habla que no entiende, pero no se sabe, pues, porque es indecible, solo Dios lo puede entender, porque eso me da la idea de que es una comunicación con Dios. ¿Qué dice usted, pastor? Bueno, entonces vemos, son dos cosas, ¿verdad? Entonces vemos aquí en Hechos 2 que habla de otra cosa, no habla de comunicación con Dios, habla con comunicación con personas, ¿verdad? Entonces vemos este ejemplo que hablaran, como dice el versículo 11, hablaran de las maravillas de Dios en los idiomas de las personas ahí congregadas. Es una cosa. La otra cosa es que, entonces, pensando en lo que dijiste, yo pensaba en Romanos 8, que habla de a veces en oración, comunicación con Dios. En Hechos, en Romanos 8, habla de a veces no tenemos palabras por lo que queremos pedir. Y estamos hablando de Dios y confiamos que Dios entiende nuestras necesidades, aunque no sean como palabras que podemos expresar. Estoy pensando en 8, versículo 26, donde dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, a veces decimos, Señor, no sé lo que pedir, pero ayúdame, Señor, y tal vez no tenemos las palabras. Entonces, hay una diferencia entre las dos cosas, ¿verdad? En Hechos 2 está hablando de comunicar la palabra de Dios para la edificación de otras personas. Entonces, es algo que, y también en 1 Corintios 14, habla de que vamos a querer decir palabras a otras personas para su edificación. Habla de la interpretación de las lenguas. Y en Romanos 8 está hablando de nuestra comunicación que sería más o menos privada con Dios, ¿verdad? Nuestras oraciones que van de nosotros al Señor, que oramos en nombre del Señor Jesucristo. Y eso sería menos para la edificación de nuestro prójimo, sino en nuestra relación personal con el Señor. Y lo que escucho de que nos dijo Magali, está hablando más de la cosa de Romanos 8:26, ¿verdad? Okay. Sí. Entonces, o sea, siempre el tema es siempre un poco como mucho se cuestiona, porque por la cuestión de que hablaba la hermana, de que muchos toman a la ligera quizás esto de hablar en lengua con propósitos a veces que no lo sabemos. Sí. Solo Dios lo sabe. Entonces, sí. Por eso, así es. Y honestamente, vamos a querer tener cuidado con el uso de lenguas cuando alguien está hablando en palabras no entendibles, porque eso vemos, no tenemos ningún ejemplo en la Biblia, ni ningún mandato de hablar en un idioma no entendible para nadie, porque eso no edificaría a nadie, ¿verdad? Hay un ejemplo de que puede ser no vamos a tener palabras entendibles en la oración, no vamos a querer saber lo que pedir. Y eso está bien. En Hechos 8:26 habla, porque está hablando dice como en versículo 20 de Hechos 8, vivimos en una creación sujetada a la vanidad, vivimos en un mundo caído. Entonces, a veces tenemos problemas grandes en este mundo, tenemos fe en nuestro Señor, pero no sabemos lo que pedir, ¿verdad? No tenemos las palabras. Entonces, y está bien esas situaciones, sencillamente dejar las cosas en las manos del Señor sin poder expresar en palabras, a veces solamente tal vez como puede ser llorando en nuestra dificultad y confiando en el Señor, que Él sabe lo que necesitamos. Gracias, pastor, gracias. Me da una gran luz en ese tema, porque siempre
hay mucho cuestionamiento sobre este tema. Muchas gracias, pastor. Ahora sí me despido. Oír más sobre este tema, pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Es un placer, Magali. Bendiciones. Hasta la próxima. Bueno, disculpe que ando resfriado hoy. Es un poco difícil hablar, pero Juan, ¿tenía algo más de que quisiera hablar? ¿O solamente estudiando las escrituras juntos? Estudiando y escuchando las inquietudes de cada hermano. Es cierto, todos tenemos inquietudes sobre el hablar en lenguas. Le preguntaba a un amigo que es pastor de Juchitán, Oaxaca, Osiris Jiménez Luis, y le comentaba y le decía, oye hermano, tú que pastoreas también por allá, y ¿qué es eso de hablar en lenguas? Por ejemplo, escuchamos a Rabajada, aquí no sé cómo hablan, ¿verdad? Varios pastores, y me dice, le digo, ¿qué? Para lograr eso, ¿qué hay que hacer? Le digo, porque pues llama la atención, ¿no? Entonces me dice, no te preocupes, este es puro show. Sí, y ese es el problema, es que los ejemplos que he visto, eso es lo que es, ¿verdad? Entonces, a los débiles, bueno, vamos a enseñarlo con paciencia, ¿verdad? Porque hay unas personas que tienen ese contexto que han escuchado tantas veces sobre la necesidad de lenguas, y vamos a querer mostrar de la palabra de Dios que es cierto que Dios les dio a ellos en ese tiempo el don de lenguas. También es cierto que no es algo que necesitamos hoy en día, porque las escrituras son suficientes. Y predicamos a Cristo crucificado y no hay otra cosa necesaria. Sí, entonces. Pero sí, siempre es una lección muy interesante, especialmente con los nuevos ingresos, lo de Hechos 2, porque a veces vienen de un lugar donde es algo que es como automático, que el hablar en lenguas es algo tan necesario y puede ser un obstáculo. Entonces, por eso siempre enseñamos lo que dice la Biblia, pero con mucha paciencia. Bien, entonces, Elise, ¿algo que comentar? ¿Todo bien? No, gracias, pastora. Estoy escuchando nomás. Bien. Ok, entonces ya, tal vez recuerde Juan a Javier, que viene de Xochimilco, que él vino en junio a nuestra conferencia. Bueno, de todas formas, con él vino a la cosa también con su esposa, Maricruz, a la conferencia en junio. Bueno, de todas formas, yo tengo una cita con él para hablar un poco de sus planes ahí. Entonces, pero Juan, el domingo nos vemos, ¿verdad? Con el favor de Dios. Primeramente Dios, pastor. Bien. Ya terminé de dar los 4 conceptos. Ahora vamos a estudiar aprendiendo más de mí o conociéndome más, algo así, ¿no? Aprenden de mí, sí. Sí, y también lo voy a descargar, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí, para empezar ya a compartirlo. En la semana que viene comenzamos ya, porque el día de ayer terminamos con las obras. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, saludos a su esposa, a los hijos, Juan, y a los rebaños también. Gracias, hermano. Que tenga una excelente noche. Que Dios lo bendiga en compañía de su familia. Pues ahí estamos. Y el domingo, primeramente Dios, estamos presentes nuevamente. Excelente. Muy bien. Igual bendiciones. a usted, gracias. Chao, chao. Que Feliz. estén bien. Hasta la próxima. Bendiciones. Hasta la próxima. Chao, chao.